Seguramente si eres un artista has tenido que vivir o pasar por ese bucle sin fin, donde te levantas con ganas de dibujar, intentas hacer algo, no te sale y luego te frustras. Pues sí, estoy hablando del bloqueo creativo. Y yo también he pasado por varios de esos. Fatality. No es algo precisamente satisfactorio y es por eso que en este video voy a estar comentando acerca de qué es un bloqueo creativo, cuál es el verdadero problema y lo que a más de uno le interesa, cómo sobrevivir y salir de uno. Básicamente, al terminar este video podrán empezar a cuestionarse la raíz de su bloqueo y además van a poder tomar acciones al respecto. Así que comencemos. Parte clave para entender qué es el bloqueo creativo es saber qué es la creatividad. En principio, la creatividad es la capacidad de conectar ideas o conceptos para crear algo nuevo. De tal forma, un bloqueo creativo se puede describir como una situación de estancamiento de ideas nuevas o la incapacidad de producir contenido creativo. Básicamente, el sentarte a dibujar y mirar la profunda e inmensa hoja en blanco que nunca se llena. En búsqueda de un culpable, muchas personas asociamos a la falta de inspiración como la problemática principal de nuestro bloqueo. Sin embargo, la inspiración o la falta de esta no es un factor determinante a la creación de una obra, ya que sí podemos crear una pieza artística sin tener inspiración, a diferencia de la creatividad. Lo que sucede es que la calidad tangible o intangible puede verse afectada en el resultado, pero no es algo determinante a la hora de crear algo nuevo. La inspiración por sí sola es una fuerza externa que aparece de manera aleatoria, que nos incita a realizar algo. Es como el alimento de la creatividad, mas no es el núcleo de la misma. Teniendo en cuenta que la inspiración no es la culpable de nuestro bloqueo, ¿cuál es la raíz del problema? Y bueno, la respuesta es la falta de entrenamiento de nuestra creatividad. Sí, entrenamiento. La creatividad es algo que utilizamos a diario más allá del aspecto artístico. Tiene que ver con la resolución y la asociación de ideas. Es algo natural en el ser humano, pero que no es constante. Piensen en la metáfora de la planta. Para que crezca una planta hay que regarla constantemente. Pues lo mismo hay que hacer con nuestra creatividad. Hay que alimentarla y ejercitarla constantemente, para que incluso si no surge de manera natural, podamos recrearlo de una manera artificial. La creatividad, al ser algo natural, se puede ver afectada por factores externos, que pueden ser nuestros estados de ánimo o salud mental. Si nos sentimos mal, es probablemente que la capacidad de crear ideas nuevas no surja de manera natural, a como si estuviéramos en el mejor día de nuestras vidas. O como puede ser la desconexión a fuentes de inspiración. Si no nos exponemos a cosas nuevas, es probable que no creemos obras nuevas. O incluso si no tenemos energía para dibujar, un aspecto muy importante. Lo más probable es que sin energía no podamos conceptualizar algo nuevo a la hora de dibujar, ya que estemos exhaustos, ya sea físicamente o creativamente. Entonces, teniendo en claro cuál es la raíz del problema de un bloqueo creativo y qué son los factores que pueden llegar a afectar nuestra creatividad, es el momento de hacer algo al respecto. Es por eso que les voy a estar dando reflexiones y consejos para atacar y afrontar su bloqueo creativo. Pero antes de seguir, ¿se suscribieron al canal? Es muy importante que se suscriban a este canal. Si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan. Continuemos. Lo primero y principal es no obligarte a dibujar. De nada te va a servir estar 3 horas mirando al papel en blanco sin hacer nada. De hecho, hace que nos frustremos cada vez más. Es un constante recordatorio de que no podemos dibujar. Es por eso que cada vez que sintamos que no podemos hacer un dibujo, lo dejamos a un lado y que nos distraigamos un rato o que incluso cambiemos a dibujar otra cosa o hacer cualquier otro hobby que tengamos. Básicamente, el punto es restarle importancia al acto de dibujar, ya que hace que nos relajemos un poco y que todo fluya de manera más natural. Obligarnos a hacer algo es todo lo contrario, es esforzarse a hacer algo que no queremos hacer o que no podamos hacer en ese momento. Así que como primer consejo les digo que no se obliguen a dibujar. De nada les va a servir sentarse a estar 3 horas mirando la hoja en blanco y decir por qué no dibujo y sentirse frustrado al respecto.
Siguiendo por la misma línea, es importantísimo tomarse un descanso. Como les mencioné antes, algo que puede afectar nuestra creatividad es la falta de energía, o mejor dicho, la energía creativa, un concepto que explica Antonella Morelli, una ilustradora de la que ya les he comentado en algunos videos. Ella en su propio video explica que las personas tenemos energía creativa. Y básicamente consistía en que hay etapas donde tenemos mucha energía creativa que podemos implementar para hacer acciones de alta concentración, y otras etapas en el mismo ciclo donde no tenemos tanta energía, sino que la estamos recargando. Además, incita a cuestionarse que cada persona tiene su propio ciclo y este puede tener duraciones diferentes. Más allá de lo del ciclo, surge útil entender cuál es nuestro propio ritmo, cuál es el momento donde tenemos más energía para realizar una actividad de alta concentración creativa, como lo es dibujar. En lo personal, me resulta más efectivo dibujar durante las noches, donde tengo energía y concentración para hacer eso, al contrario que en la mañana, donde lo último que pienso es en dibujar. Además, que tener en cuenta que nuestro ciclo puede ser diario o semanal, es decir, te pueden dar ganas de dibujar cada día o varias veces al día o cada mes. Lo importante es tener en cuenta cuáles son los factores que te incitan a tener ganas de dibujar o tener esa concentración para hacerlo, y tampoco obligarse a dibujar en los momentos donde realmente no tenemos esa energía. Algo que puede ser realmente útil para volver a tomar el ritmo a la hora de dibujar cuando tenemos un bloqueo creativo es volver al principio. Y con esto me refiero a volver a dibujar cosas que antes podíamos dibujar de manera fácil y natural. Volver a lo básico, algo que antes siempre dibujábamos de manera muy natural. En lo personal, siempre me encantaba dibujar ojos. Los dibujaba todo el tiempo y en todos lados, en cuadernos de dibujo o incluso en cuadernos de clase. Era mi confort en el dibujo, y a veces cuando no me salen los dibujos vuelvo a dibujar ojos, simplemente para practicar y simplemente para recordar o mantener la práctica de que sí sé dibujar, que simplemente estoy bloqueado, pero que puedo hacer cosas que antes me salían con mucha naturaleza. Básicamente, dibujar cosas sencillas ayuda a mantener la práctica y que poco a poco retomemos el dibujo. Si hasta ahora nada ha funcionado, algo que puedes hacer es cambiar tu ritual de dibujo. Con esto me refiero a que cambies cosas que normalmente haces a la hora de dibujar. Por ejemplo, si dibujas en tu casa, pues prueba ir a un parque a dibujar algo sencillo. Hacer pequeños cambios puede ayudar que en el acto de dibujar no sea tan monótono, y en el medio capaz se nos ocurren nuevas ideas o nuevos conceptos que podamos implementar a la hora de dibujar. También se puede aplicar a hacer cosas en el mismo dibujo, es decir, probar nuevas técnicas, probar nuevas temáticas para dibujar o pintar algo que nunca pintaste. También puedes intentar hacer retos divertidos y por el hecho de reírse nada más. Seguramente más de uno que está viendo este video ha comparado su arte con el de otras personas y además se ha sentido mal pensando que nunca dibujará bien o no igual que estos increíbles artistas que vio en Instagram, y seguro se sentirán peor si están en ese bucle de querer dibujar y no poder hacerlo. Pero déjenme decirles que seguramente ese artista con el que se están comparando también tendrán sus propios problemas con el bloqueo creativo o con su estilo de dibujo, y seguramente han pasado por rachas buenas así como también rachas malas. Entonces es importante que no nos comparemos, cada quien tiene su propio proceso, su ritmo y sus problemas dibujiles. Además que esta comparación solo te hace sentir mal, ya que ni siquiera es un motor para mejorar o un motor para salir del bloqueo, simplemente te estás hundiendo más a ti mismo. Así que sí, dejen de compararse, de nada les va a servir. Siguiendo en la misma línea de comparar nuestro arte, tenemos a la sobresaturación de estímulos visuales. Con esto me refiero a que seguramente tú has entrado a Pinterest a buscar una referencia y hasta que no consigas una referencia en específico no te sientas a dibujar. Lo hablo un poco para ustedes, pero también un poco para mí. Actualmente vivimos en un mundo donde
estamos constantemente bombardeados por estímulos visuales. Entramos a Instagram, tenemos 40.000 artistas que publican un dibujo diario. O entramos a TikTok y tenemos 40.000 videos sobre cómo dibujar algo. Y a veces entramos a Pinterest, donde queremos buscar una referencia en específico y por ahí estamos 4 horas seguidas deslizando, buscando inspiración, cuando realmente lo que estamos haciendo es sobrecargándonos de información. Como ya les mencioné, la creatividad es la capacidad de conectar ideas, de asociarlas una con la otra, y obviamente es útil exponernos a nuevas referencias, a nuevos estilos y a nuevas creaciones artísticas, para que así podamos crear y hacer asociaciones nosotros mismos y crear nuevos conceptos. Pero de nada nos va a servir abrir 40 ventanas de Google en simultáneo y que nuestra computadora se buguee. Básicamente eso pasa cuando entramos a Pinterest y estamos 4 horas buscando referencias. No es el hecho de buscar o usar una referencia en sí, es el sobrecargarte de tanta información que es difícil de asimilarlo o de reducirlo a algo concreto en un dibujo. Entonces, mi consejo acá es no sobreexponerse tanto en redes, es decir, no entrar a Instagram y ver 40.000 artistas cuando estamos en un bloqueo muy grande. Así que sí, tengan en medida qué tanta información consumen en cuanto al arte o en general a lo visual. Otro consejo que les puedo dar es que tengan en cuenta y siempre lo tengan en mente de que un dibujo malo no significa que no sepan dibujar. Creo que algo así mencioné en el video de cómo encontrar tu estilo, pero básicamente en este decía que constantemente estamos en cambio y que van a haber dibujos en el proceso de conseguir tu estilo que no nos gusten. Y lo mismo va a pasar cuando estemos en este proceso de salir de un bloqueo creativo. Es importante tener en cuenta que el hecho de que hagas un dibujo que no te gusta o que no te sale como lo imaginaste en un principio, no borra todo tu historial de lo que hayas dibujado antes. Y tampoco significa que no sepas dibujar ni que no vas a aprender nunca. Simplemente estás pasando por una racha donde no puedes dibujar como te gustaría, pero eventualmente vas a volver a donde estabas o incluso vas a mejorar. Es importante quitarnos la presión de que todos los dibujos sean perfectos. Básicamente dejen de tomarse todo tan en serio. Disfruten más del proceso. Hablando de no tomarse todo tan en serio, tenemos el hecho de no buscar la perfección en el dibujo. Con esto me refiero a que si estamos en este proceso de tratar de dejar el bloqueo creativo de un lado y a empezar a retomar el hábito de dibujar, no podemos pretender que cada dibujo que hagamos sea una obra de arte. Y también no nos podemos pretender exigir demasiado, ya que lo que vamos a hacer es frustrarnos. Lo más probable es que los dibujos que hagamos en este proceso al día siguiente ya no nos gusten, ya que no estamos en nuestra mejor etapa dibujil, por decirlo de alguna forma, y presionarnos a mejorar o exigirnos a obtener un resultado perfecto, primero que es tonto, ya que la perfección es subjetiva y no existe en realidad, y segundo, nos vamos a terminar de hundir cada vez más. Así que sí, les recomiendo que no se tomen todo tan en serio y puedan disfrutar de este proceso, que van a ver dibujos muy feos, dibujos bastante lindos y dibujos que realmente no nos interesen tanto. El hecho y lo importante es ir retomando poco a poco el hábito del dibujo. Ya como último consejo y un poco contradictorio con lo que les he estado hablando, es que nos obliguemos a dibujar, pero poco a poco. Con esto me refiero a dos cosas. La primera es que no podemos pretender que si no nos sentamos a dibujar cada cierto tiempo vamos a salir del bloqueo mágicamente. Como ya les mencioné y les he estado hablando mucho en este video, la creatividad es algo que se tiene que alimentar y que se tiene que cuidar, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, es útil que nos sentemos cada cierto tiempo a dibujar algo sencillo e ir poco a poco para ir retomando ese ritmo que teníamos habitualmente. Y lo segundo es que tampoco podemos pretender que si no hemos dibujado en 3 meses seguidos, cuando nos sentemos o nos den ganas de dibujar, mágicamente vamos a pintar la Capilla Sixtina. Como ya les menciono, es cuestión de ir
poco a poco ir retomando despacio el hábito del dibujo. Para esto básicamente les diría que se pongan pequeñas metas en el que digan, bueno, vamos a hacer un dibujo semanal, sencillo, y luego vayan incrementando la cantidad de dibujos que tienen que hacer, y no tienen que ser dibujos realmente complicados. Te estoy hablando de un boceto, simplemente, o dibujar un ojo, algo realmente sencillo. La idea es que creamos ese hábito de retomar el dibujo y volver a lo que hacíamos antes. Poco a poco vamos a ir exigiéndonos un poquito más y así poco a poco vamos a ir alimentando esa creatividad que tenemos. Así que sí, tengan eso en cuenta, retomar el hábito del dibujo. Y bueno, estos han sido todos los consejos que les puedo dar hasta el momento, así que espero que este video les haya gustado. Si es así, recuerden darle like, comentar, compartir y suscribirse, cosa que es muy importante. Y si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Si veo que hay demasiadas, seguramente haga una continuación de este video, porque el tema del bloqueo creativo es bastante extenso. Este es el resultado final del dibujo que estuvieron viendo del fondo durante todo el video. Espero que también les haya gustado el dibujito. La verdad es que es bastante tranquilo, nada del otro mundo, pero me gustó mucho los colores que elegí. Pero nada, yo ahora sí me voy despidiendo. Adiós, nos vemos en el siguiente.